Biblias en idioma vernáculo o en idioma local, ¿no? ¿Quién hizo las primeras Biblias en idioma local? ¿El protestantismo o la Iglesia Católica? Bueno, la verdad es que las hizo la Iglesia Católica desde la antigüedad en idioma local. Vamos a ver distintos lugares, distintas partes del mundo, quiénes la hicieron, cuándo las hicieron, y vamos a ver que todas las Biblias de los idiomas locales han sido siempre católicas, aunque el protestantismo diga que gracias a ellos podemos leer la Biblia. Vamos a analizarla. Es un tema recurrente el que se mencione que Lutero fue el primero en hacer las Biblias en idioma local. ¿Pero eso es realmente cierto? La verdad es que no. La verdad es que no. Se juntan varias cosas en la época de Lutero. Por un lado, que había aparecido la imprenta y entonces se pudo realizar una mayor cantidad de Biblias impresas. Por otro lado, la capacidad de impresión de Lutero, que seguramente había más dinero detrás de él que el famoso dinero que tiene la Iglesia Católica. Bueno, está visto que los que tenían la plata eran los protestantes, que se pusieron a imprimir Biblia como locos. Pero la Biblia impresas primeras fueron las católicas. Es más, la primera Biblia impresa fue católica. Lo que ocurre es la campaña mediática, ¿no? Ahí es donde la Iglesia Católica falla. En los bombos y platillos, ¿no? En la manija, en la prensa que falla en la Iglesia. Que la prensa protestante es mucho más avasallante. Y entonces este tema de implantar, han implantado determinadas ideas como verdades. Porque para que uno pueda conocer la verdad requiere mucho trabajo de investigación. Y la Iglesia no anda haciendo campañas como lo vemos en el protestantismo. El protestantismo hace campaña permanente, inventan mucho y mienten mucho, lamentablemente, ¿no? Porque la verdad es que no debería ser necesario que lo hicieran, pero bueno, lo hacen y de esa manera nos encontramos en que hay verdades implantadas que cuando uno investiga, pero no es verdad. A la Iglesia siempre le preocupó, la Iglesia Católica siempre le preocupó el tema de que la gente tradujera según le parecía. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ni más ni menos, fue exactamente lo que pasó. Cuando Lutero sacó la restricción de la Iglesia Católica de que no se podía traducir la Biblia sin la autorización de la Iglesia Católica, y cualquiera pudo ponerse a traducir en el patio de su casa, bueno, empiezan a surgir errores graves, ¿no? De interpretación de el mismo Lutero. Le metió la palabra solamente. Y cuando le preguntaron por qué lo había hecho, dijo, porque a mí me pareció. Punto. No hay nada que conversar. O sea, yo lo quiero así, y así lo hice, y es mi traducción. Así lo dijo textualmente. Es mi traducción. Yo lo puse ahí porque me parece que tiene que estar y ya está. Díganle a los papistas, a los católicos, que ya puse la palabra solamente donde me parecía que tenía que ir. Pero eso no se podía hacer, no se puede hacer. En realidad no se puede hacer. Bueno, era el temor de la Iglesia que ya había pasado en la Iglesia intentos de ese tipo y la Iglesia había tenido que salir a buscar Biblias traducidas como les había gustado a la persona que había traducido para apoyar determinadas ideas, determinado rey, determinadas doctrinas. Entonces le habían agregado palabras, habían quitado palabras. Bueno, lo mismo que hicieron los saduceos con la Biblia hebrea luego del lo que se llama el Concilio de Yavne, ¿no? Cuando salen de Yavne, los saduceos salen con una Biblia corregida, ¿no? Corregida. Le sacaron algunas cosas, cambiaron un poquito acá, un poquito allá, como para poner dudas sobre Jesús como Mesías.
Bueno, esas cosas no se pueden hacer, no podés tocar. Gracias a Dios tenemos la Septuaginta anterior a la Biblia masorética, que sabemos que no, que los masoretas ya en el siglo X, o sea, no fue inmediatamente, pero desde el siglo ahí uno, cuando ellos entran a Yavne en el 70-80 y salen en el 150-200, ya salen con libros modificados. Y después intentaron modificar las otras nuevas Septuagintas para que se amoldaran a los cambios que ellos habían hecho en la Biblia hebrea. Bueno, vamos a ver un poquito esto que nos ocupa, que he hecho varios videos sobre la historia de la Biblia, sobre las traducciones. Vamos a ver un poquito las Biblias de idiomas bien locales, las lenguas de los idiomas de los pueblos originarios, o de Asia y África, de los idiomas de cada país, de cada región. Vamos a ver un poco esto para desmitificar algunos mitos, verdades implantadas, ¿no? Primero que nada, vamos por América, donde estamos. No estoy yo, por lo menos, donde yo estoy en América, estoy en Buenos Aires. Vamos a la primera Biblia completa en español impresa en América, la Biblia de Sió de San Miguel de 1831, publicada en México. Sin embargo, antes de esta había habido esfuerzos previos de traducción y distribución parciales en Biblias en español en América. Las primeras traducciones y usos de la Biblia en español en América, antes de la llegada de los protestantes en el siglo XIX, la Iglesia Católica ya utilizaba la Biblia en español en América. Sin embargo, no se imprimía en el continente, sino que se la traía de Europa. Bueno, este era un tema de producción y distribución, ¿no? Se la traía impresa de Europa. La Biblia alfonsina, que era la Biblia católica del siglo XIII, y la Biblia del Oso en 1569, estas traducciones circulaban en forma limitada en América. La Biblia alfonsina era católica y la Biblia del Oso era protestante. Esta Biblia del Oso había sido hecha en Europa, pero se traían muy pocas recién en el siglo XIX desde Europa, ¿no? La Biblia alfonsina, que era Biblia católica del siglo XIII, era traída y fue traída siempre por los españoles que habían llegado a América, ¿no? Estas traducciones circulaban en forma limitada en América, aunque la Iglesia Católica restringió justamente la Biblia del Oso por ser una versión protestante. Estaba obviamente adulterada y la Iglesia trataba de evitar que esas adulteraciones de la Biblia protestante terminaran quedando como realidades, que es lo que ocurre hoy, ¿no? Hoy tenemos este tipo de problemas. La Biblia en latín y español en la evangelización durante el periodo colonial, que fue por parte de los misioneros españoles, que utilizaban la Biblia Vulgata en latín y fragmentos al español en la catequesis. Esto estamos hablando de los primeros momentos de la colonización española en América. Veamos las primeras Biblias completas al español en América, esta que les decía de Sió de San Miguel en el año 1831. El traductor de esta Biblia fue el padre Sió de San Miguel, una traducción original hecha en España en 1793, pero impresa en América en 1831. Mientras tanto, se traía impresa de Europa. Tenemos que acordarnos de que la situación, no había internet, no había avión, era en barco, las producciones eran limitadas, era otra época, era otro tiempo, era otra cantidad de gente, había otras restricciones de movimiento, no lo podíamos traer en PDF en un pendrive ni mandarla por mail, ¿no? Entonces hay que ubicarse un poquito en el tiempo y el lugar. Fue la primera Biblia completa en español impresa en América
Fue una versión católica basada en la Vulgata latina y se imprimió durante el auge del movimiento independentista de México. Las primeras Biblias protestantes en español en América fue la Biblia de Valera en 1865 en Nueva York, publicada por la Sociedad Bíblica Americana, y la Biblia Reina Valera en 1869, publicada en Valparaíso, Chile, primera edición de la Reina Valera impresa en América del Sur. La primera Biblia completa en español impresa en América entonces es la Biblia de Sío de San Miguel en 1831. 30 años después entra la protesta. Veamos los primeros textos bíblicos traducidos a lenguas indígenas en México. ¿Por qué México? Bueno, porque ahí fue el primer lugar de la llegada de los españoles a América, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un poquito. Los textos, estos fueron traducidos por misioneros católicos durante el siglo XVI. Fueron principalmente fragmentos de las Escrituras, como los Evangelios, los Salmos y otros pasajes utilizados para la evangelización. Estos textos no eran Biblias completas, sino selecciones adaptadas para la enseñanza y la liturgia. Veamos entonces textos litúrgicos en náhuatl. Los misioneros franciscanos, dominicos y agustinos fueron los principales responsables de traducir porciones de la Biblia al náhuatl, la lengua más hablada en el centro de México. Uno de los primeros textos traducidos fue el Evangeliario, que contenía pasajes de los Evangelios, justamente que se usaban en la liturgia, ¿no? También se tradujeron los Salmos y otras partes del Antiguo Testamento, como los 10 mandamientos, para enseñar la doctrina cristiana. Fray Bernardino de Sahagún, un misionero franciscano, trabajó en la traducción de textos religiosos al náhuatl y recopiló información sobre la cultura indígena en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España. Fray Alonso de Molina, otro franciscano, escribió el Catecismo en lengua náhuatl, que incluía oraciones, credos y pasajes bíblicos adaptados. Vamos a ver textos en otras lenguas indígenas. Los misioneros también tradujeron textos bíblicos en otras lenguas, como el purépecha de Tarasco, el mixteco, el zapoteco y el maya. Los ejemplos en Yucatán, tenemos los frailes franciscanos que tradujeron parte de la Biblia al maya yucateco, incluyendo los evangelios y el catecismo. El Nuevo Testamento en náhuatl fue uno de los proyectos más ambiciosos de la tradición del Nuevo Testamento, realizado por Fray Juan de Zumárraga en 1528, primer obispo de México, y otros misioneros. Sin embargo, estas traducciones no se imprimieron de manera masiva, sino que se usaron principalmente en la enseñanza oral. Bueno, es un tema de costos, un tema de implementación, son muchos los temas que influyen en este tipo de situaciones. Porque no es que voy a la librería, no. El fraile no le decía al mexicano, che, andá a la librería y comprate 20 Biblias, tomá, acá te doy, andá a decirle que te... No, pues no existía tal cosa, ubiquémonos un poco. Los textos en idioma local de las comunidades indígenas fueron fundamentales para la evangelización, ya que permitieron a los misioneros comunicar las enseñanzas cristianas en las lenguas nativas. Sin embargo, la Iglesia Católica no promovió la traducción de la Biblia completa a las lenguas indígenas, ya que prefería mantener el control sobre la interpretación de las Escrituras. Las traducciones completas a la Biblia, de la Biblia a lengua indígena, se realizaron hasta siglos después con el impulso de las denominaciones cristianas. ¿Qué ocurre? Bueno, el tema es lo que ya sabíamos que iba a pasar. Es lo que pasa. Es lo que pasó cuando se permitió que cualquiera tradujera la Biblia como le parecía. Y ahí vino el tema de la libertad que dio el protestantismo en cuanto a que cualquiera podía hacer una Biblia y ponerle su opinión, ¿no? Y eso fue un riesgo que hoy lo vemos representado en las 40.000, 50.000 denominaciones cristianas protestantes
que no se ponen de acuerdo. Pues si uno dijera, bueno, son una sola que se puso de acuerdo, tienen una doctrina exacta que hubiera sido la luterana, que estaba muy cerca de la católica, estaba muy cerca, sigue estando muy cerca de la católica, pero la verdad es que no, fue como un desgranarse, cada uno tomó una idea que le pareció, cada uno tomó una doctrina distinta, cada cual dijo yo acá entiendo esto o yo acá entiendo lo otro, y de repente había en cada lugar 1000 facciones distintas. Bueno, eso fue lo que la Iglesia trató de evitar durante 1500 años de cristianismo. El tema de las herejías, el tema de que mucha gente no comprendía y le cuesta comprender determinadas cosas cristológicas. La cristología no es sencilla, ya la Trinidad no es sencilla, la historia de la salvación no es sencilla. Comprender los textos bíblicos necesita una cierta ayuda y mantenerse dentro de la doctrina cristiana apostólica de los apóstoles del primer siglo no es tan sencillo como parece. Este tema de la sola escritura, bueno, está demostrado que la sola escritura no existió nunca. No es que no existe hoy, nunca existió. Ni siquiera Jesús era sola escritura, porque Jesús citaba todo el tiempo cosas que tenían que ver con la tradición oral, no con exclusivamente lo escrito. Por eso él muchas veces decía, le han dicho tal cosa, pero yo les digo esto. Y lo que él explicaba, después los judíos agarraban la Torá para revisar el Tanaj, y resulta que no estaba tal cual lo decía Jesús, al punto que luego lo de Jesús, todo lo que Jesús dijo, terminaron volcando los rabinos en los libros que recogen la tradición oral, el Mishnah, la Gemara, el Talmud. ¿Por qué? Porque nuevamente la Biblia hebrea tiene dos lados, tiene un lado escrito y un lado oral. La tradición oral que terminó volcándose en libros, pero era de tradición oral. Con la iglesia primitiva era exactamente igual porque proviene del judaísmo. Entonces tenemos un texto escrito y tenemos la tradición oral, la tradición de la iglesia apostólica, de los apóstoles y los discípulos de Jesús, que llevaban una tradición oral que se transmitía cada vez que llegaba el misionero al lugar. Pablo, los apóstoles, los discípulos llegaban al lugar, les explicaban, les hablaban, les dejaban las escrituras de la Septuaginta, que era la que usaban en aquel momento. Bueno, ya sabemos qué fue lo que ocurrió, ¿no es cierto? Los hebreos, los saduceos en Yavne toquetean la Biblia hebrea para eliminar algunas cosas que apuntaban a Jesús como el Mesías indefectiblemente, para generar un principio de duda. Y entonces, luego quedó eso dando vueltas y genera problemas hasta el día de hoy. Pero gracias a Dios uno puede volver hoy, gracias a toda la arqueología bíblica que se ha hecho, uno puede volver a esos textos originales anteriores a la Septuaginta de Jesús para tener una idea de qué era realmente lo que decía la Biblia hebrea antes que la toquetearan los saduceos. Entonces sabemos hoy exactamente qué era lo que decía. Tenemos los textos de la Biblia católica que están correctos, como tiene que ser. Ya se ha analizado muchísimo, ojalá podamos seguir descubriendo más manuscritos, pero hay miles de manuscritos como para estar bastante tranquilos. Ya se ha descubierto las manipulaciones, ya sabemos los toqueteos, ya sabemos qué fue lo que trataron de hacer y también sabemos lo que hizo Lutero. Entonces no es que no sabemos, ya el que
El que quiere continuar subido a las modificaciones de la Biblia de Lutero, bueno, ya es porque quiere hacerlo, o porque no ha investigado, o porque no tiene ganas de investigar, pero la verdad es que ya sabemos bien que Lutero le metió mano a la Biblia porque a él se le ocurrió, punto. Y lo dijo, no es que no lo dijo, lo dijo, se lo dijo a todo el mundo, pero el que no quiere ver, no ve, y el que no quiere leer, no lee. Entonces, hay todo un tema ahí, hay un tema, hay gente que prefiere la doctrina de sola fe porque le da otra tranquilidad, porque así no tiene la obligación de hacer buenas acciones, de hacer buenas obras, y entonces no le gusta lo que en realidad la Biblia dice, porque encima van contra la Biblia, van contra la palabra de Dios. Prefieren una adulteración de Lutero a la palabra de Dios que está en la Biblia católica. Forma. Pero bueno, cada uno es responsable de lo que hace. Entonces, continuemos un poquito viendo el tema de las traducciones a lenguas vernáculas anteriores al protestantismo, ¿no? Entonces, los misioneros franciscanos, dominicos, agustinos realizaron traducciones de porciones de la Biblia y textos religiosos a lenguas de los indígenas mexicanos durante el siglo XVI como parte de su labor evangelizadora en la Nueva España. Sin embargo, no tradujeron la Biblia completa al náhuatl en ese periodo, ya que la Iglesia no promovía traducciones completas de la Escritura, sino más bien el uso de fragmentos para la enseñanza y la liturgia. Vemos a los franciscanos en 1524 que llegaron a México, comenzaron a aprender el náhuatl para evangelizar a los pueblos originarios. 1530 a 1540, Fray Alonso de Molina, uno de los franciscanos más destacados, escribió el catecismo en la lengua náhuatl, que incluía oraciones, credos, pasajes bíblicos. También publicó un vocabulario en lengua castellana y mexicana en 1555, que facilitó la traducción de textos religiosos. Hay todo un trabajo de traducción, de aprender el lenguaje, un vocabulario, ¿no? 1546, Fray Andrés de Olmos tradujo los evangelios y epístolas al náhuatl para su uso en la liturgia. 1560, Fray Bernardino de Sahagún recopiló y tradujo textos religiosos como parte de su obra Historia General de las Cosas, como ya habíamos visto. Los dominicos en 1526, que llegaron a México, también se involucraron en la traducción de textos religiosos al náhuatl y otras lenguas. En 1548, Fray Domingo de la Anunciación tradujo el catecismo al náhuatl, incluyendo pasajes bíblicos seleccionados. Los dominicos también trabajaron en los textos bíblicos a otras lenguas indígenas, como el mixteco y el zapoteco. Los agustinos en 1533 llegaron a México y se enfocaron en la evangelización en regiones como Michoacán, donde trabajaron con el pueblo purépecha. 1550-1560 los agustinos tradujeron textos bíblicos y litúrgicos al náhuatl y otras lenguas porque, aunque no se conservan muchas de esas traducciones, a lástima. Pero bueno, eran otras épocas, se deterioraba el material, ¿no? Vamos a ver un poquito las traducciones de porciones de Biblia o textos bíblicos a lenguas indígenas de América Latina en general promovidas por la Iglesia Católica, donde desde el siglo XVI, principio del siglo XVII. Estas traducciones muchas veces no fueron Biblias completas, sino fragmentos seleccionados, como los Evangelios, los Salmos, los Catecismos, oraciones, eran fundamentales para la evangelización. Se imaginan que el trabajo de traducción completa de una Biblia completa es un laburo tremendo. Entonces tenemos al náhuatl entre 1530 y 1560, localidades de Ciudad de México, Texcoco, Tlaxcala y otras regiones del centro de México. Franciscanos, dominicos, agustinos, frailes, los textos traducidos, evangelios, epístolas, traducidos por franciscanos, Fray Alonso de Molina, Fray Andrés de los Olmos, salmos y oraciones, incluidos los catecismos,
Catecismo del Fray Alonso de Molina, del 1569, contenía pasajes bíblicos de enseñanzas cristianas, como habíamos dicho, en purépecha, tarasco, lengua del pueblo purépecha de Michoacán. Disculpen los mexicanos, nuestros hermanos mexicanos, si no estoy pronunciando correctamente. Perdónenme porque no conozco exactamente. Entonces, fechas 1540, 1560, localidades Michoacán, especialmente alrededor de Pátzcuaro y Tzintzuntzan. Localidades, comunidades católicas agustinos, los monjes que hicieron este trabajo. Los textos traducidos, evangelios, catecismos, traducidos por Agustino para la evangelización del pueblo purépecha. La doctrina cristiana incluía pasajes bíblicos adaptados. También para el idioma mixteco, lengua del pueblo mixteco de Oaxaca, en 1550, 1570, región mixteca de Oaxaca, fueron los dominicos, evangelios y catecismos traducidos por los dominicos para la enseñanza de la fe. El zapoteco, lengua del pueblo zapoteco de Oaxaca, en 1550, 1570, valles centrales de Oaxaca, por los dominicos. Maya yucateco, lengua del pueblo maya de Yucatán, época 1540-1560, Yucatán, especialmente Mérida y Mani, por los franciscanos, traducidos por los franciscanos, incluyendo Fray Diego de Landa. En quichua, ya estamos más al sur, los Andes, lengua del pueblo quechua de los Andes, en 1560, 1580, en Perú, especialmente Cusco y Lima, por los jesuitas y dominicos. También evangelios, catecismos traducidos al quechua para la evangelización en los Andes. Zona de Paraguay, guaraní, lengua del pueblo guaraní en Paraguay y regiones vecinas, entre el 1580 y el 1600. En las reducciones jesuíticas en Paraguay, Argentina y Brasil. Hecho realizado por los jesuitas, las misiones jesuíticas. Eran evangeliarios, catecismos traducidos al guaraní para la evangelización en las misiones. Estas traducciones muchas veces, como les dije antes, no habían sido Biblias completas, sino partes seleccionadas, adaptadas para la enseñanza de la liturgia, ya que la Biblia completa, que era un trabajo impresionante hacerlo, se prefería la Vulgata. Entonces, vamos a ver un poquito a partir del Concilio Vaticano II se promovió en 1960, 65, se promovió realizar traducciones completas, que bueno, ya requiere un trabajo extensísimo, todo una financiación, es todo un trabajo. A ver, no es tan sencillo, ¿no es cierto? Capaz que ahora con las inteligencias artificiales, pero después hay que chequearla, porque no es que, bueno, traducíla y ya está, ¿no es cierto? No es, a ver, vení, traducí, no, porque fíjense que con el mismo judaísmo, cuando se realizaban las copias, y no eran traducciones, eran copias, o sea, el judaísmo primitivo, ¿no es cierto? Porque el judaísmo también fue primitivo. La Biblia hebrea, los textos hebreos, antes de la Septuaginta de Jesús y los discípulos, la Biblia hebrea no se mandaba a la imprenta. Había que copiarla a mano, letra por letra. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, estaba el rollo anterior sobre las rodillas, el rollo nuevo en un estante, y la persona, el copista, leía, copiaba, letra por letra. Si se daba cuenta que se había equivocado, podía raspar un poquito y corregir. Si luego de haber hecho todo el trabajo venía el corrector y leía otra vez letra por... ¿Se imaginan el trabajo? Yo no sé si llegan a tener conciencia del trabajo que implica hacer un trabajo de este tipo a mano. Ustedes ven lo que es la Biblia hoy, se dan cuenta de lo que es. Bueno, imagínense repasar letra por letra para ver que esté todo exactamente igual
y si no está, y si está mal, y si ya no sirve porque el copista era un Bartolo, y se puso a escribir o se durmió, se cansó, se salteó versículos enteros o quedaron libros por la mitad, esa Biblia no servía, ese rollo no servía y había que descartarlo. Entonces se descartaba como si fuera un entierro porque era palabra de Dios. Se agarraba el rollo y se enterraba porque no se podía permitir que eso circulara. Entonces, un trabajo impresionante perdido. Bueno, los monjes en los monasterios cristianos primitivos hacían ese tremendo trabajo en lo que se llaman las Biblias iluminadas. Eran unos trabajos maravillosos con dibujos, le ponían imágenes de los hechos narrados, letras hermosas, bueno, porque era un laburo artesanal comunal. Y entonces, mientras alguien dictaba, había unos cuantos monjes haciendo la copia, y a veces era directamente copiando de otro libro anterior al libro nuevo. Trabajo que llevaba años, agotador, tremendo. Se imaginan durmiéndose los monjes de aburridos, una cosa de loco. Entonces, luego había que corregir. Bueno, con los idiomas de los pueblos originarios sigue siendo lo mismo. No basta con decir, bueno, dale, traducilo al náhuatl. Bueno, genial, traducilo al guaraní. Bueno, pero después hay que corregir, hay que revisar si estaba bien hecho. Y si está mal hecho y es un desastre porque el tipo que copió era un Bartolo, hay que descartar ese material y empezar de nuevo. O sea, trabajo hasta la llegada de la imprenta. Fue un trabajo impresionante, porque fíjense que, bueno, una vez que uno tenía el sistema de imprenta chequeado, revisado, lo habían mirado, lo habían leído, lo habían repasado y ya sabíamos que estaba bien, bueno, vamos a imprimir 1000 ejemplares, 2000 ejemplares, ¿no? Hoy haríamos una tirada de quién sabe cuánto, pero en aquel momento se imaginan a manopla dándole, bueno, entonces era pocos ejemplares, no era una tirada. ¿Cuántos hago? Y haceme 10 millones de ejemplares. Miraba y decía, este tipo está loco. ¿Qué le pasa? ¿De dónde saco el material? ¿De dónde saco el papel? ¿De dónde saco la tinta? ¿Qué te pasa? ¿Dónde? ¿Estás loco? Entonces eran poquitas. Bueno, prensa y todo seguían siendo poquitas. Una cosa, hay que ubicarse en el tiempo y en el momento. Veamos la Biblia en maya, yucateco, ya siglo XX, traducción realizada por la Iglesia en colaboración con hablantes nativos, obviamente. Utilizada en comunidades mayas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo. En quichua, finales del siglo XX, variantes andinas del quichua, Perú, Bolivia, Ecuador y otros países andinos. Traducción realizada por la Iglesia Católica en colaboración con misioneros y hablantes nativos, utilizadas en comunidades quichuas en los Andes. Biblia en guaraní, siglo XX, fíjense que ya estamos. ¿No? Guaraníes en Paraguay, Argentina, Brasil, realizada por la Iglesia Católica en colaboración con hablantes nativos. Utilizada en las comunidades que ya dijimos. Biblia en zapoteco, variantes modernas, zapoteco, Oaxaca y México, traducción realizada por la Iglesia Católica, utilizadas por zapotecas en Oaxaca. Mixteco, variantes modernas, Oaxaca, Guerrero y Puebla y México, Puebla de México. Traducciones realizadas por la Iglesia Católica en colaboración con hablantes nativos. Biblia de Tzotzil y Tzeltal. Mayas de Chiapas y México, exactamente lo mismo. Iglesia Católica, utilizada en comunidades tzotziles de Chiapas. Traducciones fueron posibles gracias al impulso del Concilio Vaticano II, muy importante. Vamos a ver Biblias católicas y ortodoxas más antiguas en Asia y África, porque el mundo es grande, ¿no? El mundo es grande y la Iglesia Católica ha estado y trata de estar en todo el mundo. La Biblia en Asia y África fue traducida por los católicos y ortodoxos. Tenemos la Biblia del Siríaco, la Biblia Peshita en siglo II después de Cristo. Hablando
siglo II después de Cristo, usada por cristianos en Siria, Persia y la India, porque Santo Tomás llegó a la India y allí dejó iglesias, ¿no? Desde el siglo I había iglesias católicas en Persia, India, Siria, la iglesia Malabar, me parece que es la iglesia Malabar. Muy bien, Biblia en copto, en Egipto, copto es egipcio. Biblia en egipcio, copto. En Egipto, en el siglo III, IV después de Cristo, la iglesia copta tradujo la Biblia desde el griego al copto, egipcio. Biblia en Ge'ez, Etiopía, siglo IV, V después de Cristo, base de la Biblia ortodoxa etíope. Biblia en armenio, siglo V después de Cristo, considerada una de las mejores traducciones antiguas de la Biblia. Biblia en árabe, siglo IX después de Cristo, traducida por cristianos orientales antes de la llegada del Islam. Biblia en chino, los jesuitas católicos como Matteo Ricci tradujeron partes de la Biblia al chino en el siglo XVII, los jesuitas. ¿Hubo Biblias protestantes más antiguas que las católicas en Asia y en África? No. Las Biblias católicas fueron las primeras. Hemos visto, aparte de siglos en época en que no existían los protestantes. Recordemos los protestantes, Lutero llega en el 1500 y moneda, entonces recién arranca ahí y no existieron nunca los protestantes hasta el 1500 y moneda. Entonces, cualquier Biblia hecha antes es católica, no hay nada que conversar, o sea, no forma. Las traducciones protestantes en Asia y África comenzaron en los siglos XVIII y XIX. Las Biblias católicas y ortodoxas ya existían en esas regiones desde los primeros siglos, como ya lo hemos visto. Veamos las Biblias vernáculas ante la Reforma Protestante. Yo creo que esto ya en algunos otros videos lo he dicho un poquito, pero vamos a repasarlo, pues total ya estamos mirando toda la historia bíblica anterior al protestante. Entonces, vemos en el gótico, en el siglo IV, la Biblia de Ulfilas, esto es Europa, ¿no? Traducida por el obispo Ulfilas para los godos. Es la primera Biblia conocida una lengua germánica, incluía gran parte del Nuevo Testamento y fragmentos del Antiguo Testamento usando un alfabeto creado por él mismo. En antiguo inglés, siglo VII, entre el 7 y el 10, traducción de Beda el Venerable, tradujo partes del Evangelio de Juan al antiguo inglés, siglo VIII. Recuerden un poquito esto del tema del trabajo tremendo que era hacer una Biblia, corregirla y estar seguro de no haber metido la pata antes de dejar que otro lea, ¿no es cierto? Porque no era bueno, la traduzco así nomás y la largo para que se entienda, no, eran súper literales. La Biblia de Alfredo el Grande, que encargó traducciones de los Salmos y otros textos bíblicos en el siglo IX. Evangelios de Wessex, traducción completa de los Evangelios en el siglo X, con glosas como la de los Evangelios del Indifferent. Antiguo Alto Alemán, siglo XIII, siglo VIII, siglo XII. Diatesaron de Tatiano, una armonía de los Evangelios traducida al Antiguo Alto Alemán en el siglo IX. Traducciones de Notker Laveo, fragmento de los Salmos, el libro de Job, siglo XI. Biblia de Mentelin, 1466. La primera Biblia impresa en alemán anterior a Lutero, 1466. La primera Biblia impresa, católica, en alemán. Católica, impresa, Biblia completa, alemán, anterior a Lutero. El antiguo eslavo eclesiástico, siglo IX, Cirilo y Metodio crearon el alfabeto glagolítico para traducir la Biblia a los pueblos eslavos, sentando la base del cirílico, el idioma cirílico. Sobreincluyeron textos litúrgicos y evangelios. Biblia al francés, siglo XIII, siglo XIV, Biblia historial, adaptación francesa popularizada por Guyard Desmoulins,
hacia 1297. Perdonen los franceses por mi francés. Combinando la Vulgata con comentarios históricos. Traducciones valdenses de los grupos heréticos valdenses que produjeron traducciones en occitano y francés a menudo condenadas por la Iglesia. ¿Por qué? Porque alguna metida de pata tuvieron y escribieron algunas cosas que no eran correctas. Biblia al italiano, siglo XIII, siglo XIV, Biblia veneciana, traducción parcial del dialecto véneto en el siglo XIII. Biblia al español, siglo XIII-XV, Biblia alfonsina, de la cual ya hemos hablado, por Alfonso X de Castilla, encargada por Alfonso X de Castilla, siglo XIII, traducida de la Vulgata al castellano medieval. La Biblia ladino, judeo-española, traducciones de judíos sefardíes, como la Biblia de Ferrara, 1553, basada en obras anteriores. La Biblia al catalán del siglo XIV, traducciones monásticas, fragmentos traducidos en monasterios, como el de Lleida en el siglo XIV. Checo, Biblia checa, ¿no? Siglo XIV-XV, Biblia de Praga, traducción completa al checo, finales del siglo XIV. Biblia Husitas, vinculada a la reforma de Jan Hus. Esto ya estamos en el siglo XV, pero fue suprimida por la Iglesia. ¿Por qué? Porque eran traducciones que estaban mal hechas y tenían errores graves, ¿no? Por eso fueron suprimidas por la Iglesia. Biblia al húngaro, siglo XV, traducciones inspiradas por los husitas, fragmentos de la Biblia Husita, siglo XV, influenciadas por los reformadores checos. Biblias que la Iglesia Católica tomó con pinzas. Lenguas escandinavas, siglo XIII-XIV, Horn, en el nórdico antiguo, traducción noruega del Antiguo Testamento, siglo XIII. Paráfrasis suecas, adaptaciones medievales de relatos bíblicos. Otras regiones. Armenio, siglo V, primera Biblia completa traducida al armenio, usando el alfabeto creado por Mesrop Mashzo. Gregoriano, georgiano del siglo V, traducciones tempranas realizadas por monjes. La Biblia árabe, comunidades cristianas en Oriente Medio que produjeron Biblias en árabe desde el siglo IX. La Iglesia Católica siempre prefirió la Vulgata para la liturgia. Toleraba, no era que no toleraba las traducciones vernáculas, si eran ortodoxos, la Biblia historial, las traducciones, pero tenía mucho cuidado con las traducciones no autorizadas, como las valdenses y los husitas, que terminaban siendo prohibidas porque las habían traducido mal, y les habían agregado, quitado cosas para moldarlas a su pensamiento herético. Ahí está el problema. Hubieran traducido bien, no hubiera habido ningún problema. Entonces, la Biblia impresa antes de la Reforma, como la Biblia de Mentelin en 1466 en alemán, o la Biblia de Malermi en 1471 en italiano, aumentaron la accesibilidad, aunque seguían bajo supervisión de la Iglesia por el tema de que tenían que estar bien traducidas, tenían que ser Biblias correctamente traducidas. Entonces, bueno, hasta ahí llegamos con las Biblias en idiomas vernáculos, idiomas locales. Como ven, hay una larga historia de traducción a idiomas vernáculos, limitados muchas veces por los tiempos, recursos. Traducir una Biblia completa, chequearla, analizarla, revisarla, corregirla. Era un trabajo que no les puedo explicar. Hoy, hacer una Biblia, una nueva traducción, una nueva edición, basándose en los manuscritos originales, ya es un trabajo menor. Igual es un trabajo tremendo que muy poca gente puede hacer. Muy poca gente. Yo he tenido la suerte de conocer personas que hacían ese trabajo de traducción habiendo analizado los manuscritos originales, personas que iban especialmente del Vaticano a poder mirar los originales, muy personas especializadas, eruditos absolutos,
Pero hoy ya sabemos cuáles son los originales correctos, ya sabemos qué cosas están modificadas, ya sabemos, o sea, hay un trabajo previo tremendo, hay un trabajo de computación para corregir, para revisar, para analizar, para comparar. Uno puede poner dos monitores y chequear palabra por palabra, podés poner a un montón de gente a hacer ese trabajo de revisar traducciones, corregir. Alguien que lea todo, porque a veces uno cuando está haciendo un trabajo de traducción pasás por alto algo y cuando un segundo lo lee te dice, che, acá hay un pifi, acá hay un punto, acá hay una coma, acá hay un acento que no iba, y vos decís, ¿cómo no lo vi? Lo leí 4 veces y no me di cuenta. O sea, hay un trabajo descomunal para lograr hacer un trabajo. Imagínense cuando es traducción, que hay, por ejemplo, textos literales que no se entienden en el idioma al cual uno quiere traducir. Y uno tiene que apegarse lo más posible al literalismo del original en hebreo, griego, arameo, y pasarlo, supongamos, al chino, ¿cierto? Entonces, ¿no? Y hay que hacer la acotación al margen y decir, bueno, pero el literal dice tal cosa y está específicamente así, pero no se logró y entonces se puso, entonces, pero acá usted tiene el literal para que si quiere volver al original lo tenga. O sea, es un laburo, es un trabajo, no les puedo explicar lo que es realizar un trabajo de traducción. Es un trabajo. Conozco el trabajo de traducción porque lo he hecho, he realizado el trabajo de traducción, de corrección, el análisis, la interpretación. O sea, es un trabajo tremendo, tremendo, tremendo. Y cuando se habla de la Biblia, mucho peor todavía, porque la responsabilidad de que la traducción quede perfecta es mucho mayor, ¿cierto? Entonces, la responsabilidad de que antes que ese texto toque la calle tiene que estar. Es mucho tiempo, mucho dinero, mucho trabajo. La gente, los traductores o los intérpretes, son gente que tiene que vivir mientras tanto. Por eso muchas veces se hicieron dentro de los monasterios, lo hicieron personal de la iglesia, que ya está haciendo otros trabajos y tienen que dedicarse, ¿no? Trabajo, no se puede uno decir, bueno, pero en el siglo X. Sí, yo te quiero ver en el siglo X. A ver, escuchame, había que vivir en el siglo X, en el siglo IV, en el siglo III, en el siglo II, escuchame. Y traducir, interpretar y realizar, por favor. No, pero hacemos una Biblia completa. Sí, me va a llevar 30 años hacer la Biblia completa. Sí, ¿quién me banca mientras tanto? ¿Quién me da de comer y me banca casa, techo, comida? No, por eso. Cuando se realizaron la Vulgata, por ejemplo, lo financió una señora muy rica, financió el trabajo de conseguir los originales, de pagarle a los traductores, de bancar todo el trabajo mientras tanto. Mucha plata, mucho dinero. Bueno, por suerte existió esta señora que puso ese dinero para una obra espectacular. Pero alguien tiene que financiarlo, ¿se dan cuenta? No es... pero yo lo busqué en Google y puse el traductor. No, eso no existe. Muy bien, es un tema, ¿no? Les dejo esto para pensar un poquito, para analizar, desmitificar y ver el trabajo de la Iglesia Católica en la divulgación de la Biblia, en llevar el Evangelio, en hacer todo un trabajo tremendo, no solo de evangelización, de llevar la palabra, sino encima tener que estar evitando que otros malintencionados o sin el conocimiento suficiente hicieran todo tipo de macana. O sea, no solo tengo que estar evangelizando, sino tengo que estar cuidando que los que entendieron cualquier cosa traten de transmitir esa cualquier cosa. Y ahí estamos, ¿no? La iglesia luchando contra las herejías desde el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV. Hoy la iglesia sigue luchando contra las herejías. Tremendo, de la gente que no entiende, pero yo no entiendo, así que voy a armarme una Biblia con lo que yo entiendo. Bueno, eso no se puede. Hay que tratar de entender, tratar de estudiar, tratar de comprender, pero no podés
armarte una doctrina propia porque no entendí. No, eso no se puede, no se puede. Justamente herejía es, agarro lo que entiendo y elijo lo que quiero. Eso no se puede, eso no se puede, no está bien, no está bien, no es correcto. Muy bien, les deseo un lindo día, Dios los bendiga, los saludo con gran afecto y me dejan los comentarios y los analizamos. Mando un gran abrazo. Les habló Pablo Castro.